¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto, programa de análisis político. Me da gusto saludarlos en este día miércoles y presento con gusto al maestro Daniel Méndez Banco. Maestro, muy buena noche. Querido Marco, siempre te agradezco la invitación que me haces para estar en tus programas. Un gran saludo al auditorio. Y bueno, como es costumbre también en estas invitaciones y presentaciones que haces de tus invitados, pero permíteme saludar al maestro abogado Tarek con la amistad que nos une desde hace muchos años, pero preséntalo tú en la formalidad que te caracteriza. Gracias, maestro. Y efectivamente nos acompaña el licenciado Tarek Aguacerna, representando a Morena. Es un tema que vamos a tocar el día de hoy, después de lo que fueron las elecciones municipales en el estado de Veracruz, y que bueno, a poco ya se van pues acomodando, ¿no? Las nuevas administraciones municipales en los 212 ayuntamientos de la entidad veracruzana. Pues ahora se vienen las elecciones para lo que son los agentes y subagentes de Veracruz, y para ello, bueno, se están haciendo ya lo que son las juntas electorales en cada municipio. Para ello, pues ya en la mayor parte de los municipios pues ya han lanzado las convocatorias para todas aquellas personas que deseen participar como agentes o subagentes municipales en las diferentes localidades de los municipios que conforman el estado de Veracruz. En todo ello, pues de alguna manera está este proceso abierto y que se torna muy interesante porque de alguna manera lleva la cuestión de ser un proceso político, y lo vamos a ver a lo largo del programa porque es un proceso político en este entorno de lo que viene sucediendo con esta elección de agentes, porque participan muchos actores, precisamente muchos actores políticos en esta situación. En un contexto, luego de un contexto de conflictos internacionales que hemos vivido últimamente, a la raíz de esta guerra entre Estados Unidos con Irán, y que bueno, ya sabemos y hemos hablado también en muchas ocasiones sobre este tema de los norteamericanos, que de alguna cuestión pues son pues gentes que ven sus intereses, que no se preocupan por ningún país, solo sus intereses, y que bueno, ahora después de obtener el petróleo de Venezuela, porque ya lo están obteniendo con la captura de Nicolás Maduro, pues ahora parece que quieren ampliar más esta parte de lo que se le conoce como el oro negro e ir hacia Irán. Pero bueno, eso ya es un tema que de alguna forma lo podemos tocar más adelante, pero que lleva mucha relación en torno a toda esta cuestión, porque precisamente con toda esta guerra que se está viviendo internacional está ocasionando que empiece a elevarse el precio del petróleo, luego todo lo que es el transporte, y lo que va a generar problemas de luego económicos en diferentes puntos, hablando de lo que es en nuestro país, y precisamente los que más sufren son las localidades, la gente del campo, que es la que de alguna forma siempre los gobiernos no voltean a ver, ¿no? Independientemente que ahorita esté un gobierno de izquierda, como es Morena, como también ha sido los gobiernos de PRI, con los gobiernos del PAN, más sin embargo pues siempre la gente del campo quienes sufren a veces las consecuencias a raíz de todos esos problemas a nivel internacional como el que se está viviendo hoy en día. Y bueno, en esta parte el perfil, ¿cuál debería ser el perfil ante este entorno económico incierto, maestro Daniel Méndez Banco? Bueno, a ver, de entrada lo que sí quisiera comentar con esta nota introductoria que haces es que en lo que se refiere al conflicto internacional que se está viviendo de manera muy lamentable, pues ¿en qué nos pega a nosotros, a los mexicanos, como seguramente en otros países? Que luego hay la impresión de que no, pues está distante eso. Bueno, distante, pero en un mundo que con la tecnología se ha vuelto globalizado más que nunca en estos tiempos.
pues nos pega en la economía, ¿no? Y esa economía repercute obviamente en Huatusco, en donde estamos y vivimos, y repercute fuertemente también en el bolsillo de quienes están viviendo en las comunidades rurales. De acuerdo con el tema que acabas de señalar, para tocarlo, también diría que cobra especial relevancia porque nos vamos acercando a pasos acelerados, el tiempo tiene prisa, al 2027 y las elecciones están en puerta, las elecciones intermedias, y aquí entro ya a la parte específica del tema que nos reúne esta noche, que es el perfil. Tú has hecho una especie de pregunta de cuál es el perfil que deben reunir los agentes municipales. Bueno, me hace recordar, y yo quisiera que me permitieras ampliar este comentario. Yo me remontaría a mi época de estudiante de la universidad. Siendo estudiante universitario, hice un estudio sobre el papel que juegan los agentes municipales, y yo no veo que haya un gran cambio en los tiempos actuales, salvo cuando se acercan los fines político-electorales. Eso se me hace muy preocupante, porque en aquellos tiempos que hice ese trabajo de investigación en la universidad, yo hice un planteamiento de que por qué hay a veces ese como menosprecio o ese olvido hacia las figuras de los agentes municipales, siendo que si partimos de un análisis sobre la constitución política de nuestro país, pues siempre ha sido muy claro el texto constitucional cuando dice que si el municipio es la célula fundamental de nuestra sociedad organizada en materia política, en materia electoral, pero que en la práctica eso no ha sucedido porque se siguen dando olvidos muy preocupantes, muy significativos en muchos órdenes, del económico, el cultural. Tú señalabas el olvido del campo, qué bien que lo señalaste. Entonces, el agente municipal, yo te iría contestando desde mi punto de vista, en ese trabajo que yo hice, era un trabajo que me permitió obtener una buena calificación de acuerdo con la profesión que yo tengo, y que consiste en lo que es el desempeño de un orientador vocacional. Y yo hice el planteamiento de que los agentes municipales deberían, fíjense bien y fíjate, Marco, lo que yo fui planteando, cuáles serían los elementos, las características a tomarse en cuenta en los agentes municipales. Y entonces en mis alternativas de solución, basado en esa investigación de campo que realicé, encontré varios elementos. Uno de ellos es que a la hora de que se emitiera, porque debo decir que antes de que se vote, que se haga una elección, salga la gente a votar, las comunidades, los ranchos, pero también esto lo deben saber quienes van a salir a votar, a emitir su voto de las comunidades rurales, que la persona por la cual van a direccionar su voto, van a elegir, tiene que ser una persona con carisma. ¿Y el carisma en qué consiste? Tomando en cuenta el ámbito rural, pues es el grado de acercamiento que hay hacia su comunidad que pretende representar como aspirante. Y aquí entraría yo con lo que utilizaste como palabra la vez pasada, el liderazgo, ¿no? De alguna manera, ahí yo creo que se dan liderazgos naturales. Y esos liderazgos naturales es cuando la gente que va a tener una participación destacada mediante esa elección, pues tiene que fijarse muy bien de que sea una persona apropiada, que sea una persona
que tenga un alto sentido de responsabilidad, que tenga un gran compromiso social para quienes va a representar. ¿Por qué razón estoy diciendo todo esto? Y conservo ese trabajo de investigación, porque cuando hay un cambio municipal, bueno, como lo acabamos de ver ahora con el alcalde Ursino, Alberto Ursino Méndez, que ha tenido ya reuniones con ellos, incluso con representantes de estas comunidades rurales que conforman el municipio de Huatusco, que eso me parece muy bien. Bueno, pues es que ese eslabón no se debe perder, esa conexión entre la autoridad municipal con los agentes municipales que están en lo que es el enclave de un municipio, es lo que se tiene que fortalecer y se tiene que enriquecer, y no nada más utilizarse. Aquí voy a mencionar el por qué veo aquel trabajo de investigación que hice como orientador educativo, que no tiene pues ninguna modificación para los tiempos actuales. Pues siempre se utilizan a los agentes municipales en la medida en que nos vamos a acercar al proceso electoral para que hagan su activismo político en esa lucha partidista. Y bueno, se les reconoce ahí a los agentes municipales ese grado de involucramiento, y por eso son fundamentales en estos menesteres de la política y de los procesos electorales, porque ellos son los que están en contacto con la gente, con la ciudadanía. Y si vamos tan solo, puedo hablar de otros factores si el tiempo nos lo permite, pero si vamos tan solo a tocar el aspecto político electoral, pues la autoridad municipal forzosamente tiene el deber moral de entrar en contacto con sus agentes municipales a la hora de llevar a cabo las acciones de administración municipal, a la cual se debe y que deben también derivarse de una problemática mediante estudio, mediante conocimiento y mediante experiencia que obtengan de esa serie de comunidades adherentes al municipio, pero también, por otro lado, en el aspecto político electoral, desde empezar a rendir informes adecuados, objetivos a la autoridad municipal, para que en un proceso político electoral esto se lleve con orden, sin dejar de tomar en cuenta, de tener muy presente que si alguien conoce el activismo político de las zonas, pues es el agente municipal. Eso me tocó en aquellos años verlo en las entrevistas que les hacía, y hoy está vigente esa realidad, Marco. Licenciado Tarek. Sí, bueno, Marco, gracias nuevamente por estar en tu programa. A mí me pareció un programa del tema de hoy muy atinado, muy oportuno por los tiempos que estamos viviendo aquí dentro del municipio, y precisamente en el andar por las comunidades hemos visto el actuar y a veces el no actuar de la figura del agente municipal. En su mayoría el perfil que debe de tener este personaje, que es un auxiliar, legalmente es un auxiliar del gobierno municipal en turno. Los que van a entrar en este momento dentro de esta elección, que en este caso aquí en Huatusco es una elección, hay tres formas para hacer esta selección según la ley que nos marca. La primera es la auscultación, siguiente es una declarativa por asamblea, es donde ya se hacen un acuerdo según la comunidad y proponen mediante un escrito libre la elección. Y la tercera, que es el voto secreto, que es donde van a seleccionar a quién va a ser dentro de una selección de personajes, de aspirantes, y a través de la constitución del Consejo Municipal para la elección, pues ya hacen su voto, ¿no?, regulado por las autoridades precisamente electorales en la materia en el Estado. ¿Cuál es el perfil? Muy atinado tu
tesis o la hipótesis que marcas. El perfil, desde luego que tiene que ser una persona con liderazgo, pero también tiene que ser una persona con carácter, con la posibilidad de imponerse antes y siempre por poner encima de todo el interés público de su comunidad, ya sea de la agencia o de la subagencia en la que se trate. ¿Por qué? Porque la corriente que impulsa a muchas de las personas que llegan a contender por el cargo de representante de agente municipal es precisamente el calor de la política que trae la inercia, en este caso pues la presidencia municipal que se ocupa. Bueno, muchos van en ese tenor. Los alcaldes y las alcaldesas tienen también pues alguna inclinación dentro de estas personas que van a jugar. Sin embargo, el pueblo de la población, digamos los habitantes de esa comunidad, de esa localidad, también tienen un interés muy particular. La pluricomposición de estas comunidades es única y distinta entre sí, entre todas las que se marcan. Por ejemplo, las 26 comunidades de aquí de Huatusco tienen cada una su particularidad, tienen sus intereses, tienen sus necesidades, y las personas que van precisamente a responder por ellas, a hacer el primer contacto con el ayuntamiento, repito, legalmente son auxiliares de la administración municipal. Luego entonces sí tienen que ser personas muy participativas, tienen que ser personas que se involucren dentro de los problemas. No se requiere necesariamente que sea una persona estudiosa ni que sea especialista en un tema, sino que sepa escuchar precisamente a su pueblo, a su población, y que tenga esa capacidad de gestión, de la gestión que va a durar durante todo el tiempo de su encargo. Entonces, el perfil tiene que ser, repetía yo, una persona también con el carácter, porque la población a veces se adecúa a las necesidades, digamos, políticas de un alcalde, pero hay veces que va a imponer por sobre todo sus criterios y sus necesidades. Entonces, el agente municipal tiene que ser una persona que sí se involucre y que sepa tocar la puerta con la intensidad adecuada ante la autoridad municipal. Ese es uno de los principales perfiles que se tienen que tener. Y lo digo por lo siguiente. La democracia no llegó exactamente para quedarse, es algo que todos los días tenemos que luchar como ciudadanos y como pueblo. La democracia no llegó para quedarse, hay que impulsarla día con día. Ejemplo de esto es aquellos agentes municipales que en alguna administración de aquí de Huatusco, por ejemplo, y de otras de las partes del estado de Veracruz, llegaron y no les pagaba el gobierno municipal. Entonces amagó algún gobierno municipal de diferentes lados del estado, amagó con no pagarles pues para que se adecuaran a su necesidad, a su particularidad política, a su corriente, y muchos de ellos interpusieron juicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa, el TEJAP, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Otro ejemplo es San Andrés Tuxtla. Interpusieron juicios y pues alegaron sobre sus derechos políticos electorales del ciudadano para hacer valer sus derechos y que el ayuntamiento, porque se demanda al ayuntamiento, no al alcalde, sino al ayuntamiento, pagara pues los salarios que tenía pendientes con ellos. En todos los casos los ganaron, Marco. En todos los casos los ganaron e hicieron valer sus derechos. Esto fue en el año 2021, lo recuerdo. Y pues ahora, pues debido a una resolución firme e inatacable ya del Tribunal de Justicia Estatal de Justicia Administrativa, pues ya los agentes cobran por lo menos un salario mínimo. Eso es una lucha reciente, repito, por eso es actual, es una lucha reciente y cobran un salario mínimo. Entonces, en ese margen, pues el agente municipal hoy ya tiene una personalidad más constituida, más sólida y sobre todo un actuar pues con mayor soltura y mayor seguridad, ¿no? Entonces, va de la mano también. Yo comentaba, licenciado Tarek, y que tengo mucho que ver con la parte del inicio del programa, en la introducción del programa, que decía yo que hay mucho de parte de la cuestión política, sí la hay,
comentabas de los alcaldes, pero vamos a la parte hoy en día del trabajo que está haciendo Morena, poniendo en cada parte de los municipios del estado de Veracruz a gente que está identificado precisamente con este partido para formar parte de la Junta Municipal Electoral. Vemos, por ejemplo, el caso de aquí en Huatusco, ¿no? El licenciado Rodolfo Méndez, que es muy allegado al partido de Morena, muy allegado a la diputada local Guadalupe Vázquez. Y bueno, el caso interesante en Izhuatlán del Café, la que fuera candidata de Morena, la licenciada Elsa Ramos Velázquez, pues ahora es la secretaria de la Junta Municipal Electoral. ¿Qué tanto puede afectar este proceso si vemos que Morena ha iniciado con esta cuestión de como querer controlar el proceso electoral para agentes municipales y estudiantes municipales? Maestro Daniel. Sí, tú tocas otro aspecto que lo hemos platicado precisamente tú y yo, y que en aras de esto que voy a comentar es en aras de la libertad de expresión que me caracteriza, porque yo pues soy enfático en decir que no me une ninguna conexión con partidos políticos, y eso me permite hablar con claridad. Yo estoy de acuerdo en esa observación que haces y que se deriva en las preguntas, ¿no? Desde mi particular punto de vista, no veo bien que ya cuando la persona, en este caso los agentes municipales, quienes se van a constituir en agentes municipales por un proceso electoral interno, tengan un grado, si algo sobresale y es evidente, tengan un grado de compromiso con el partido en el poder. Yo siempre diré que si nos estamos vanagloriando de una democracia participativa en pleno, bueno, pues en estos casos y en estos canales en que se van a nombrar y ratificar mediante ese proceso electoral a los agentes municipales, pues no necesariamente o no se ve bien que haya una línea político-partidista para que de esa forma se resulte más fácil la comunicación, yo diría entre comillas, entre la autoridad municipal y el agente municipal, ¿no? Si estamos todo el tiempo diciendo que la sociedad se debe conducir por los canales democráticos, ¿por qué no damos esa apertura? Porque finalmente la sociedad es plural, la sociedad es diversa, ¿no? Entonces, pues es que es lógico pensar que, como los casos que acabas de citar, que si hay esa línea partidista y ve tú a saber cómo se desarrolló esa votación y surgen esas afinidades político-partidistas entre la agente municipal y la autoridad municipal, puedo entenderla, puedo entender que se llegan a dar esas realidades, pero en términos de transparencia y de democracia estrictamente hablando, pues deberíamos quienes participan o participamos como sociedad, como ciudadanos, y la comunidad rural no es la excepción, pues debería permitirse que si en un proceso de elección queda como agente municipal pues una persona que no necesariamente es del mismo partido, me quedo pensando, de la autoridad municipal, pues se tiene que respetar ese resultado, porque la sociedad, aquí entra la parte fundamental de esto, la sociedad es plural, es diversa, ¿no? Y cuando el agente municipal sale ya electo por esa voluntad popular y aparecen escenarios como de que no, pero es que no viene con la línea política de la autoridad municipal, ya no salió bien esto. Bueno, debemos respetar la voluntad popular y no lograr o no meter lo que en los
en la jerga, en el argot lingüístico de la política electoral, se le llama el manoseo de los procesos electorales. O sea, mi respuesta luego entonces es de que hay que ser cuidadosos de cómo se llevan a cabo estos procesos electorales para el caso de cómo van a salir los resultados electorales, de quiénes son los que van a salir ya con esa identificación oficial, pero tomando en cuenta de que es y debe ser en todo momento producto de la voluntad popular. Me podría decir a lo mejor alguien del auditorio, pero es que eso es muy idealista, que eso parece ser una quimera. Bueno, entonces que sigan las cosas viciadas, que sigan los problemas esos de que luego, porque nos genera desconfianza eso que dices tú, ¿no? De si hay una línea partidista, entonces ya no hay un proceso democrático transparente, ¿no? No es que se sea idealista, no es que se actúe con un sueño imposible, no, tiene que ser un sueño posible. Si queremos que las cosas cambien para bien, bueno, si sale alguien por voluntad popular con afinidad del partido político que está en turno y que representa a esa autoridad municipal también en esa conexión, bueno, adelante, ¿no? Pero si sale otra persona, no necesariamente en esa línea político-partidista, pues tiene que respetarse la voluntad popular. Claro que sí, y bueno, en esta parte que también hemos platicado en muchas ocasiones en diversos programas, la derrota, pues de esta manera que vivió Morena en el proceso anterior de candidatos a la presidencia municipal, donde su nivel de aceptación bajó considerablemente de acuerdo a los resultados de las elecciones. Ahora, bueno, vemos a gente incrustada precisamente en estos procesos electorales de lo que son las agencias para agentes y subagentes municipales. Es una forma, considera deseado para que Morena recupere esos espacios perdidos a raíz de que viene un proceso intermedio del 2027. Bueno, hay que recordar que la figura, en este caso, por ejemplo, del compañero licenciado Rodolfo, para dar un ejemplo de aquí de Huatusco, él forma pues parte de una, valga la redundancia, una formalidad que exige pues la misma Ley Orgánica del Municipio Libre y la Constitución Política del Estado de Veracruz para dar pues la validez de este consejo que tiene una presidencia y una secretaría técnica, ¿no? Eso es para comenzar, pues es una formalidad. Ellos se dedican a hacer la recepción de aquellas personas aspirantes en este proceso. Cabe destacar que en el camino de la mejora democrática, cabe resaltar que en el 2022 hubo una reforma precisamente para los agentes municipales y encaminado a ser más plural y más participativo. El Congreso pues aprobó la participación en Veracruz de un número constante de una proporción de mujeres. En este caso, por ejemplo, si en la convocatoria podemos ver de las primeras, me parece que son 14 localidades de aquí de Huatusco, únicamente van a ser aspirantes mujeres. Y eso no depende, pues, ejemplo, del licenciado Rodolfo Méndez, en este caso. Sí, Él no depende de decir la mujer no va a participar o fulanito o fulanita no va a participar. Eso ya está estipulado en una proporción de la ley. Ahora bien, dentro de la recepción, pues van a recepcionar únicamente para las 14, más o menos, son mujeres, ¿no? De ahí viene mixto, puede ser mujer o varón, dentro de las otras, te decía yo que eran 26, pueden que sean 12, 11, van a ser mixtos, ya ahí vienen en la última página de la convocatoria. Entonces, yo no creo que sea para recuperar ningún tipo de tema electoral, yo creo que es más que nada una representación por parte de personas afines que están, por ejemplo, en la legislatura. Esta organización dentro del Congreso del Estado depende precisamente de la Comisión Permanente de Procesos Electorales, que es la que lleva a cabo pues esa dispersión de la convocatoria. En este caso
el Congreso emite hasta un esquema de cómo debe ir la convocatoria, y ya cada presidente municipal ahí va a ser el encargado precisamente de ver, según la población, según la necesidad, según la representación, de cuántos personajes van a ocupar agencias o subagencias. Ahí sí le toca al ayuntamiento en turno, no le toca precisamente a la comisión, ¿no? Entonces, yo creo que la facultad única es de los representantes del presidente de este consejo, es precisamente darle la formalidad, darle el enlace, la comunicación institucional con la Comisión Permanente de Procesos Electorales, y de estos procesos que derivan pues finalmente en la comunicación institucional. No tiene que ver, digamos, con una presión que vayan a ejercer con las comunidades. De hecho, yo creo que no tendrían ni siquiera la capacidad técnica como para ejercer ese tipo de cuestión, ¿no? Entonces, aparte, no es un tema partidista formalmente, porque informalmente hay una tendencia, desde luego, irrefutablemente, pero para el tema es un tema de elección de personas sin partido. Ninguna va acompañada formalmente en una boleta de un color o de un partido, sino que son personas elegibles y elegidas en este proceso. Entonces, bueno, podrían tener, suponer, sin conceder, como decimos los abogados, podrían tener una afinidad. Yo creo que es innegable, ¿no? Porque lo conocemos, el licenciado, y yo creo que es una persona preparada y con suficiente ética profesional, independientemente de la afinidad que tenga con alguno de los legisladoras. Yo creo que pues van a realizar su trabajo adecuadamente, y yo creo que acompañado de una profesión, pues ya es de gane en estos tiempos, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, de que son gente afines a Morena, ¿no? A eso me refiero, tanto dando dos casos, ¿no? El caso de la licenciada Elsa Ramos Velázquez, que participó como candidata de Morena por el municipio de Ixhuatlán del Café, pues estar dentro de la Junta Electoral Municipal, como que, pues, ¿qué está pasando ahí? Hasta dónde, ahora sí, Morena infiltró a varias gentes del mismo partido para estar en estos procesos de agentes municipales. Desde luego, efectivamente, coincido contigo de que pues no es un proceso de que va a participar determinados partidos, pero los partidos que precisamente para el 2027 llevarán a cabo sus elecciones para elegir a los próximos diputados, pues ya van con miras a tener el voto de las gentes de las localidades, que son las que a veces participan mucho más que las de las gentes de la ciudad. Pero en todo ello, me imagino que también los demás otros partidos no se quedan quietos. O sea, hablaba yo de Morena, efectivamente, pero también los demás partidos no se quedan quietos y también buscan a su gente afín del PAN, su gente afín al PRI, su gente afín del Movimiento Ciudadano, su gente afín del Partido del Trabajo y su gente afín del Partido Verde. ¿O cómo lo ve maestro? Bueno, yo ahí tengo también, entro en sintonía contigo porque, y más allá de la institucionalización que pueda tener un trabajo de esta naturaleza, de gobierno, en el que interviene la autoridad, bueno, son actores políticos, ¿no? Ahora voy a utilizar esos calificativos. Sería muy idealista pensar el hecho de que cuando se lleva a cabo una tarea de esta naturaleza, pues que los que aspiran a ocupar un puesto como es el de la agencia municipal y las subagencias, llegue así sin ningún compromiso de partido político. Eso sería como algo así muy quimérico, ¿no? El hecho es de que desde el momento mismo en que se inician este tipo de procesos, y eso me tocó verlo, lo digo con conocimiento de causa porque me tocó verlos desde aquellos años a los que me he referido, había la efervescencia política en las comunidades rurales para ver quién o quiénes quedaban en estos puestos. Y bueno, recuerdo nombres y apellidos de personas que en aquellos años se decía, bueno, llega fulano de tal que tiene cierta afinidad con este partido político. Era la época del PRI aplanadora, ¿no? Y luego, conforme fue avanzando la participación de otros partidos políticos, sí se podía hablar
de que fulano, merengano o sutano tenían un corazón, un sentimiento hacia cierto partido político. O sea, esa es una realidad que no podemos negar. Lo digo con todo respeto, pero decir es que la autoridad que va a entrar a involucrarse en este proceso llega prístina, pura, sin ningún compromiso. Eso, pues, a ver quién puede creer esa situación, ¿no? Seamos realistas. En tal virtud que ante una situación de esta naturaleza, pues habría que estar muy atentos cómo se mueven los actores políticos. Aquí voy a incorporar ahora otro término dentro del diccionario de la política y en las cuestiones electorales. Habría que ver cómo va la línea, por dónde se está tendiendo la alfombra, que es la línea a seguir, y eso forma parte de las realidades. No nos debe espantar que eso ha sucedido siempre. Quien llega a esos cargos, yo pienso que difícilmente puede ser apartidista. A lo mejor me encantaría que quien llegara a esos cargos dijera: yo llego acá y no tengo ninguna bandera política y voy a asumir esta responsabilidad, ¿no? Bueno, eso sería el ideal, ¿no? Pero la realidad luego es otra. ¿Cuál? Pues que, como dices tú, los partidos políticos están ahí observando y están moviendo sus hilos. Y eso es algo que hoy más que nunca está presente. Yo diría que, y desde mi punto de vista, es que deberían darse ya mecanismos que permitieran ir cuidando estos procesos, porque finalmente, pues como dije al inicio, la figura del agente municipal es tan trascendente. Ojo en esto que estoy comentando, es tan trascendente que rebasa el ámbito de la política y el sentido de la responsabilidad que va a tener la persona que asuma la agencia municipal y la subagencia. Rebasa porque entra a otros ámbitos, ¿no? A ver, si tú me permites, diría yo un ejemplo. Ahorita estamos metidos fuertemente y nos genera desconfianza de que por dónde va la línea, esto es indebido, pero es tan trascendente la figura de la agencia municipal y la subagencia y quienes llegan a ella, que una de las cosas que me tocó vivir en la investigación de campo, por ejemplo, a mí que me fascina la investigación histórica, yo llegaba a estas comunidades, bueno, ya teníamos en mente a quién teníamos que entrevistar primero, y era buscar a la gente municipal, y nos encaminábamos hacia su persona para hablar con ellos. ¿Por qué razón? Porque es la primera mano que nos daría la información de carácter histórico de lo que estábamos buscando los investigadores, ¿no? Y de ahí surgió entonces un aspecto concluyente que yo en ese trabajo dije, que el agente municipal, dice el auditorio, el agente municipal y el subagente son los primeros cronistas históricos de la comunidad a la que representan, ¿no? Porque a los que llegamos para realizar una investigación de campo, ellos ya no pueden tener a la mano la información que estamos pidiendo, ¿no? O hacernos y provocar una conexión con otros elementos de la ciudadanía que forman parte de esa comunidad para la cual se deben, ¿no? Entonces, note el público y notemos los que estamos aquí presentes de que pues esta figura es tan importante porque está en el lugar de los hechos, se está dando cuenta de cuáles son las necesidades, hablaban ustedes, de cuáles son las necesidades de esa comunidad. Eso le va a facilitar a la autoridad municipal que tenga una evaluación diagnóstica de lo que está sucediendo en esas comunidades, ¿no? Entonces hay que cuidar estas figuras y no verlas tan a la ligera, porque si las vemos a la ligera, entonces sí se presta a que se pudiera prestar, y eso no debe ser, que una línea política vaya en ese sentido.
Efectivamente, lo que comenta esta cuestión sobre la parte cultural que influye también demasiado, ¿no? Sí. Cuando, sobre todo los investigadores que llegan a un determinado lugar, Claro. pues, a quienes se van a dirigir primero va a ser precisamente a la gente municipal. Pues prácticamente estamos finalizando el programa. Agradezco al licenciado Taret Aguaserna que nos haya podido acompañar. Hemos invitado también a compañeros de otros partidos, pues de múltiples ocupaciones, los entendemos de esa manera, o a veces también no se quieren exponer, y pues el agradecimiento por estar aquí presente, ¿no? A veces temas que se deben de tocar y que estás aquí presente, y por lo mismo, bueno, me gustaría tu comentario final. Nada, el comentario final pues sería la siguiente. Necesitamos la participación ciudadana. Más allá de los partidos son pequeños, pero la participación ciudadana tiene que ser mayor y cada vez más grande, más amplia y más fuerte. ¿Por qué tenemos la oportunidad de tener ahora representantes de nuestras comunidades legítimos, legalmente constituidos y elegidos sobre todo por la fuerza del pueblo, de las poblaciones? Entonces el pueblo tiene que votar, tienen que participar todos los que pueden estar en esta emisión del voto y tienen que estar inmersos dentro de las necesidades de sus comunidades. Entonces la invitación es a participar y con alguien que sí los vaya a representar, que sí vaya a tocar fuerte la puerta tanto y cuanto sea necesario. Gracias, licenciado maestro Daniel. Yo siempre he tenido un gran respeto por quienes han tenido el cargo y han desempeñado sobre todo el cargo de agentes municipales y subagentes. Los recuerdo muy bien en esa labor que a mí me ha gustado mucho de la investigación, y por eso ante ese panorama que se presenta, yo pediría a la ciudadanía en cada una de las comunidades donde se va a ver este grado de involucramiento para participar y decidir mediante ese voto quién es por el cual se inclinan para que los represente, o también ahora que está tan de moda decir la equidad de género, que serían mujeres. En lo personal yo diría que sería muy sano que fuera algo así como mixto, vaya, esa es mi opinión, pero a mí me agradaría también doblemente que quienes queden en estos cargos sean personas, insisto, en esta característica, en este deber y en esta obligación fundamental que deben reunir en su desempeño un alto sentido de responsabilidad, con una gran conciencia social. Se hablaba hace un momento de que de la preparación, de si tiene que intervenir la preparación. La preparación, yo he visto agentes municipales que por X o Y circunstancia el destino los llevó a vivir en esas comunidades, y me he topado con agentes municipales que son profesionistas también. ¿Por qué menospreciar a los profesionistas? ¿Por qué menospreciar la preparación? La preparación puede ser en alguien que tiene una carrera, que tiene una profesión, como también el conocimiento que da la práctica de vivir en el campo, en la actividad cotidiana, y se genera un aprendizaje significativo, y eso hace que la persona sea respetable cuando habla, cuando dice, cuando afirma de lo que está sucediendo en su comunidad. Eso sería entonces mi conclusión, que las personas que van a participar, los paisanos, las paisanas que van a participar en la comunidad rural, también cuando vayan a emitir su voto en este proceso, piensen seriamente hacia quién se están inclinando. Y un gran saludo a las comunidades a las que quiero mucho, y también tengo cosas que agradecer. Gracias, maestro. Y bueno, para este proceso electoral municipal 2026, en el estado de Veracruz se estima la elección de más de 5,000 agentes municipales, contando desde luego propietarios y suplentes en los 212 ayuntamientos de la entidad. Las elecciones se llevarán a cabo en las distintas congregaciones y rancherías de Veracruz, con fecha límite para la jornada electoral el último domingo de marzo o principios de abril del 2026.
Las funciones de las personas que sean electas entrarán a partir del 1 de mayo y concluirán el 30 de abril del año 2030. Maestro, gracias. Licenciado Taret, gracias. Y gracias a todos ustedes, amigos del Imparcial, por haber sintonizado su programa Contrapunto. Se despide Marco Antonio Jaca Solabat. Muy buenas noches. Un saludo Saludos a todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias. Gracias. Gracias.